Bueno, pues muy buenos días a todos. Como decía Antonio, ese es mi deseo también, ¿no? Que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra en esta mañana. Pasa que a veces uno siente como el peso de esa responsabilidad, ¿no? Y un poco siente ese temor y temblor de hacerlo con fidelidad. Pero sin duda alguna es para mí, también para Ana, mi mujer, y para toda mi familia, un gusto poder estar aquí con vosotros para compartir su palabra y que el Señor nos pueda hablar a través de ella. Y en esta mañana os quiero invitar a que abráis vuestras Biblias por un pasaje que yo creo que es bien conocido por todos, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer desde del versículo 23 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Marcos 2, versículo 23. Y así dice el Señor en su palabra. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar un momentito. Padre, danos entendimiento de tu palabra en esta mañana. Habla a nuestro corazón, Señor, que esta palabra pueda penetrar en nosotros, pueda transformarnos, Señor. Quita todo aquello que estorbe, abre nuestro oído, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, que yo creo que es conocido por todos, corresponde a los dos últimos episodios de 5 episodios en los que Jesús tiene un encuentro conflictivo con una serie de personas. No hay duda que Jesús jamás dejó indiferente a nadie, ¿verdad? Muchos, cuando escuchaban las palabras de Jesús, quedaban prendados por el mensaje, por lo que él decía, por la autoridad con la que Jesús hablaba. Muchos quedaron fascinados y le siguieron. Pero también provocó reacciones de ira y odio hacia su persona. Y lo que siempre a mí me ha llamado la atención cuando leemos el Evangelio es que dentro de este segundo grupo de personas que siempre reaccionaron de manera violenta y con odio hacia Jesús, fueron sobre todo los fariseos. Los fariseos eran la élite religiosa, eran los que supuestamente estaban más cerca de Dios, eran los que leían sus Biblias cada día, los que las memorizaban, los que tenían una teología más ortodoxa. Eran justamente los que tenían además la responsabilidad de enseñar al pueblo acerca de Dios, debían conducir al pueblo a Dios. Y sin embargo son los que ejercen más oposición y los que tienen más conflicto con Jesús. Es curioso. En esos 5 episodios que vemos en el Evangelio de Marcos es interesante porque en el primero de ellos vemos cómo Jesús allí cura a un paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la reacción que provoca a los fariseos es de odio hacia Jesús. ¿Quién es este que perdona los pecados? Ellos tenían una buena teología y entonces empezaron a asociar la idea: si solamente Dios perdona los pecados y este hombre está perdonando pecados, ¿acaso este hombre se cree Dios? Pues sí, era Dios. Los fariseos no habían entendido quién era realmente Jesús. Jesús es el Dios encarnado. Y aquello empezó a provocar odio hacia Jesús. El segundo encuentro encontramos ese llamamiento de Jesús con Leví.
Leví, sabéis que era recaudador de impuestos, el que escribió el Evangelio de Mateo. Y Jesús estaba con él y fue a su casa invitado a comer. Y allí estaban los fariseos mirando desde lejos. Y se preguntaban, ¿cómo este, que acaba de decir que es Dios, se junta con pecadores? Jesús rompe de nuevo los esquemas de los fariseos, porque Jesús vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Él dice, los que no están enfermos no tienen necesidad de médico, son los que sí están enfermos, los que sí están necesitados de un médico. Y yo he venido a darles vida. Fijaos cómo los fariseos no habían entendido la misión de Jesús. Él había venido a rescatar a pecadores. La tercera controversia la encontramos con respecto al tema del ayuno. Los fariseos vivían una falsa religiosidad apegados a cumplimientos externos. No habían entendido el verdadero sentido del ayuno, ni tampoco quién estaba delante de ellos. Porque el ayuno precisamente servía para poner de manifiesto el hambre que tenemos de Dios. Y aquellos fariseos estaban delante de Dios y se iban diciendo, pero bueno, ¿tus discípulos no practican el ayuno? ¿A quién tenéis delante de vosotros sino a Dios mismo? Y en esta mañana quiero que veamos estos dos últimos episodios que están relacionados ambos con el tema del día de reposo. Bueno, en realidad el tema no es el día de reposo, el tema es el legalismo, pero aquí vemos a Jesús que tiene un encuentro justamente el día de reposo y eso provoca un conflicto con los fariseos, ¿no? Vemos una primera parte donde los discípulos están arrancando espigas para comer y en una segunda parte vamos a ver a Jesús sanando en un día de reposo. Y la reacción que provocó en los fariseos fue tal que Marcos nos dice que al final de este encuentro comenzaron a conspirar con los herodianos. ¿Sabéis? Los herodianos eran un grupo judío que apoyaban a la dinastía de Herodes y que tenían muchas relaciones e influencias con el gobierno romano. Y ellos empezaron a conspirar con estos herodianos para matar a Jesús. ¿Por qué reaccionaron de una manera tan violenta estos fariseos? ¿No parece un poco desproporcionada esa respuesta de los fariseos? Querer matar a un hombre porque sus discípulos estaban comiendo un poco de trigo en un día de reposo, o porque este hombre ya ha sanado la mano de otro en un día de reposo. Pues fijaos, el problema no es tanto la diferencia de opinión entre la forma en la que se debía guardar el día de reposo, sino que es un choque frontal entre el verdadero evangelio que viene a anunciar Jesucristo y una falsa religión legalista que era la que practicaban los fariseos. Lo que provocó esta relación tan violenta y el deseo de los fariseos de matar a Jesús es que Jesús puso de manifiesto su hipocresía. Los dejó en evidencia todo ese aparatoso sistema religioso que ellos habían montado para supuestamente acercar a la gente a Dios. En realidad estaban alejando a la gente de Dios. Y eso constituía la mayor de las amenazas, porque, hermanos, una religión falsa, legalista, es el cáncer que mata a una iglesia, es el cáncer que mata tu alma. Esta forma de legalismo no es algo solamente de los tiempos de los fariseos, es posiblemente uno de los mayores peligros para la iglesia evangélica hoy. Y es peligroso porque es muy sutil, porque bajo una apariencia de espiritualidad, bajo una apariencia de piedad, en realidad es un rechazo frontal del evangelio y por lo tanto rechazo del único camino posible para la salvación. El legalismo exterioriza la espiritualidad, pero descuida el corazón. Ese será el problema de los fariseos. Así que guardemos nuestro corazón del legalismo. Ahora, antes de empezar a ver los versículos, quisiera definir, para que tengamos claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de legalismo. El legalismo, en su forma más simple, es tratar de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de normas. En definitiva, es la exaltación de la ley sobre la gracia. Si obedezco la ley, si obedezco a un conjunto de normas que puedo cumplir externamente, entonces tengo la aprobación de Dios. Mientras mejor me comporte, mientras más me esfuerce, entonces Dios más contento estará conmigo y voy a ser bendecido más por Dios. Ahora bien, uno no se convierte legalista de la noche a la mañana, no te levantas y dices, me apetece ser legalista. No, esto no funciona así. El cambio de mente hacia una mentalidad legalista es un proceso lento y un proceso sutil. Cuando uno comienza a adquirir este tipo de mentalidad,
Eso se evidencia generalmente por tres cosas. Tres cosas que van a comenzar a manifestarse en tu vida. En primer lugar, es que vas a comenzar a añadir una serie de reglas que no están en la Biblia. Y las empezarás a poner como norma para ti, para los demás y para tu iglesia. ¿Y sabéis por qué comenzamos a añadir reglas y normas que no vienen en la Biblia? Porque cuando comenzamos a adquirir una mentalidad legalista, Dios me bendice si me porto bien, entonces empiezo a tener la necesidad de evaluar si estoy haciendo lo correcto para ser bendecido por Dios. Tengo la necesidad de hacer comprobaciones periódicas para ver si Dios está contento conmigo. Así que empezamos a construir una lista de cosas que debo hacer, cosas que no vienen en la Biblia. Cómo debo vestir, a qué lugar debo ir. Podemos construir cantidad de normas que las establecemos como leyes que todo creyente debe cumplir para ser un buen cristiano. Ahora, quiero advertir algo. Es posible, y creo que es lícito, que un creyente se restrinja de hacer ciertas cosas que no vienen explícitamente en la Biblia, pero que lo hace de manera voluntaria y para su propio bien espiritual o incluso por amor al hermano. Yo recuerdo hace unos años, ya bastante, en mi época de estudiante, en los GBU, allí en un campamento de verano, ¿no? Había un chico que nunca lo veíamos en la piscina. Digo, qué raro, ¿no? Siempre estaba en su habitación en el tiempo de la piscina. Y nos resultó raro, ¿no? Luego, más tarde, hablando con él, descubrimos que este chico se restringía de ir a la piscina porque para él suponía un problema ver a las chicas en traje de baño. Para él era un problema eso. Y él voluntariamente se restringía, se privaba de eso, no porque con ello ganase el favor de Dios, sino porque sabía que aquello le suponía una tentación y prefería guardarse de eso. O es posible que te restrinjas, por ejemplo, de hacer ciertas cosas por amor al hermano. Si un hermano ha tenido problema con la bebida, pues si salgo quizá yo me voy a restringir de ir a un bar a tomarme unas cervezas con él. Pero lo hago por amor al hermano, porque sé que eso le va a provocar a él una tentación y quiero evitársela. Amo a ese hermano. Pero fijaos que aquí lo que está primando es la ley del amor, que es justo lo contrario al legalismo. El problema del legalismo es que ese conjunto de normas de lo que hay que hacer y la que no hay que hacer la ponen como la base de su aceptación por parte de Dios. La segunda cosa que ocurre no es solamente que empezamos a hacer una lista de cosas, sino que comenzamos a poner más atención al cumplimiento externo que a mis deberes y a los deseos internos y las motivaciones de mi corazón. Comenzamos a fijarnos más en el cumplimiento externo, en lo que se ve, más que lo que hay en el fondo de nuestro corazón, en lo que desea nuestro corazón. Perdemos de vista el corazón de la ley por la letra de la ley. El legalista está más preocupado por la forma que por el fondo del asunto. ¿Y sabéis por qué? Porque es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas que lidiar con los problemas de tu corazón. Eso es justamente lo que se queja el Señor con respecto a su pueblo en Isaías, ¿no? El Señor Jesucristo, de hecho, se lo recuerda en Mateo 15. El Señor le dice a estos fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Fijaos lo externo, lo que se ve, lo que puedes oír. Pero ¿cuál era el problema? Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O también como el Señor les dice en aquel discurso de Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el heldo y el comino. Fijaos, el detalle de la ley, la letra de la ley, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cosas que no se pueden medir tanto externamente y tienen que ver con lo que ama a nuestro corazón. Así que los fariseos habían añadido un conjunto de reglas a la ley de Dios, pero no para amplificarlas, ¿no? A veces pensamos que los legalistas están como amplificando la ley, ¿no? Construyendo un conjunto de reglas que tenemos que cumplir todo el mundo para hacer, de alguna manera, una ampliación de la ley de Dios. Pero fijaos, es al contrario. Cuando los legalistas empiezan a poner esas leyes, lo que tratan de hacer, en realidad, es de hacer más accesible y alcanzable la ley de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque es mucho más fácil atenerse a un conjunto de reglas definidas y clasificables que yo pueda tachar de mi lista de comprobación más que obedecer al corazón de la ley.
Fijaos cómo interpreta Jesús la ley, yendo al corazón mismo de la ley. En Mateo 5:21 dice: habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. ¿Fijáis cómo Jesús interpreta la ley? No es tanto el acto externo de que mates a alguien, son los deseos de tu corazón. ¿Qué piensas tú de tu hermano? ¿Hay odio en tu corazón hacia tu hermano? Pues eso es lo mismo que si lo hubieran matado. Así que construir una lista, fijarnos en lo externo. Y el tercer punto, lo que suele ocurrir cuando empezamos a adquirir una mente legalista, es que comenzamos poco a poco a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Esa es la razón por la que el legalismo a veces resulta tan atractivo, a pesar de ser tan opresivo, porque reporta un cierto nivel de satisfacción personal. Empiezas a sentirte bien contigo mismo, qué buen cristiano soy, ¿no? Qué contento tiene que estar Dios conmigo. Y me he levantado temprano y he orado media hora. Hasta he evangelizado a un amigo. Dios tiene que estar súper contento conmigo. El legalismo produce soberbia en la persona, a la vez que genera también desprecio hacia los demás, falta de amor y de misericordia hacia el prójimo. El legalismo comienza a amar sus estándares, ese conjunto de reglas que hemos definido, esas normas y esa regulación, a la vez que comienza a despreciar a todo aquel que no se sujeta a ese conjunto de reglas. Hacen de sus reglas su Dios. Ponen toda su confianza en que si hay un buen desempeño de esas reglas, entonces todo irá bien. El legalista prefiere una lista de comprobación en la que tachar su cumplimiento más que amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Él define su vida sobre la base de lo que hace y de lo que no hace, lo que cree y lo que no cree. Bueno, después de esta larga introducción, y os prometo que el resto del mensaje no es mucho más largo, creo que ahora vamos a poder entender mejor estos versículos que vamos a leer aquí en Marcos capítulo 2. Y fijaos cómo comienza este encuentro que tiene Jesús con aquellos fariseos. Dice que aconteció que a pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos que estaban andando comenzaron a arrancar espigas. Y los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sabéis que el día de reposo era algo que Dios había ordenado ahí en la ley? Es parte de su ley y tenía como propósito que sirviera de bendición y de descanso para su pueblo. El propósito de Dios con este día en realidad era que ellos pudieran mirar al descanso de nuestras obras que tenemos en Cristo. La intención de Dios era que pudiéramos recordar que Él iba a enviar a alguien que nos daría el verdadero reposo, un reposo eterno que es prometido en el Mesías que Dios iba a enviar. Pero fijaos, ahora los fariseos, con una mentalidad legalista, comenzaron a detallar la letra pequeña de qué significa guardar el día de reposo, de este mandamiento. Y fueron tan exhaustivos en detallar esa letra pequeña que acabaron definiendo hasta 39 prohibiciones que determinaban si estabas cumpliendo o no estabas cumpliendo el día de reposo. Por ejemplo, sabiendo además que los tiempos de Israel eran una sociedad agrícola, por lo tanto, si no se podía trabajar en día de reposo, lo que generalmente no estaba permitido era sembrar, porque sembrar era considerado un trabajo. Así que los doctores de la ley incluían no solamente el sembrar, sino tampoco se podía regar, tampoco se podía podar, tampoco se podía fertilizar. Claro, una vez establecida la norma, ahora comenzaban a darle vuelta a los casos difíciles que tenía el día de reposo. Así que, ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en tu casa en un día de reposo y estás comiendo en tu plato y tu plato, que en la comida hay una semilla, esta semilla sin querer se te caía a tierra y esa semilla germinaba? O si, por ejemplo, estabas bebiendo y se te derramaba el agua por error de tu vaso y además esto caía en tierra y eso provocaba que germinase alguna semilla que estuviera allí plantada. ¿Estarías quebrantando el día de reposo? Pues fijaos, para evitar esta situación, los rabinos y los doctores de la ley prohibían comer en el patio de tu casa en el día de reposo, para evitar ese potencial problema de quebrantar el día de reposo.
Si, por ejemplo, te encontrabas en tu casa y había un insecto en el cajón de tu escritorio, debías dejar el cajón abierto, porque de lo contrario, si cerrabas el cajón, estarías quebrantando el día de reposo, porque estarías cazando en un día de reposo. Así que tenías que dejar tu cajón abierto. No se puede trabajar en un día de reposo. ¿Sabéis que tampoco se podían llevar dientes postizos? Porque ese era considerado llevar una carga en el día de reposo. Así que no podías usar tus dientes postizos en el día del sábado. Hasta habían determinado el número de pasos que podías dar en el día de reposo. Eran 1999 pasos. Si dabas un paso más, estabas quebrantando el día de reposo. Fijaos que es curioso, allí en Hechos, precisamente estos 1990 pasos era la medida que se usaba muchas veces como distancia a lugares, ¿no? Se habla de camino de un día de reposo, porque esto es considerado los 1999 pasos que estaban regulados, que se podían dar. ¿Y qué pasaba con los discípulos de Jesús? Los fariseos entienden que están violando el día de reposo. ¿Sabéis por qué? Porque el hecho de restregar espigas de trigo con tus manos era considerado como si estuvieras segando. Y por tanto era considerado un trabajo. Y eso estaba prohibido en el día de reposo. Así que es curioso, estos fariseos estaban allí, no sé de dónde habrían salido, ¿no? Porque dice que Jesús y sus discípulos iban caminando por el campo, ¿no? Supongo que andarían lejos, pero allí estaban los fariseos. Parecía que los estaban siguiendo para ver si los podían pillar en algo, ¿no? Por cierto, actitud muy típica del legalista, ¿no? Buscar la ocasión para acusar con su dedo a los demás. Y allí vemos a los fariseos que dicen, mira, Jesús, tus discípulos están quebrantando el día de reposo. De hecho, esta palabra mira tiene una connotación de, te pillé. Estaban esperando cualquier ocasión para poder acusar a Jesús y a sus discípulos. Según estos fariseos, era preferible pasar hambre a violar las reglas sobre el día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque para ellos el cumplimiento externo del día de reposo estaba por encima del bien de las personas. Estaban por encima del bien de las personas. Ahora, ¿cómo responde Jesús a esta acusación? Fijaos, vemos a Jesús no solamente rechazando de plano esa actitud legalista, y además lo hace de una manera contundente, sino que además Él pone al descubierto la realidad del legalismo. Y lo que vemos aquí, sobre todo, es a Jesús planteando una alternativa completamente diferente. ¿Qué les dice Jesús? Él les dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Imagínate la cara que pondrían los fariseos, los doctores de la ley, los que se sabían sus Biblias de memoria, y Jesús diciéndole, ¿nunca leísteis? Eso tuvo que ser como una punzada en el corazón a estos fariseos. Los expertos de la Biblia, los que se apegaban a ella y se sabían de memoria, no habían entendido el espíritu de la misma. Estaban tan enfocados en el detalle del mandamiento que habían olvidado el significado más profundo de ese mandamiento del Señor. Y Él les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¡Qué sabiduría de Jesús! ¿Cómo trae un pasaje que responde y confronta de manera directa a los fariseos? Él se remonta a este pasaje en 1 de Samuel, y es muy posible además que David, justamente el día que entró para comer los panes de la proposición, fuese además el día del sábado. David llega huyendo de Saúl, sus hombres están con él, hay necesidad, hay hambre, están cansados, y le pregunta al sacerdote Abiatar, oye, ¿tienes algo de comer para nosotros? Estamos muertos de hambre. Y Abiatar le responde, mira, lo único que me quedan son estos panes, los panes de la proposición. Sabes que estos panes se ponían cada sábado allí en la mesa del templo y se cambiaban cada semana por unos recién hechos, ¿no? Y el sentido que tenían estos panes era de alguna manera recordar al pueblo que era Dios el que provee para toda la necesidad del pueblo, ¿no? Y eran 12 panes de alguna manera representando a las 12 tribus de Israel. Así que el sentido de los panes de la proposición era recordar de que Dios provee para nuestra necesidad. Y aquí tenemos a David y a sus hombres que vienen con una necesidad. Eran panes consagrados, sin duda. La ley de Dios prohibía que los comiese nadie excepto los propios sacerdotes.
Y sin embargo, ¿qué vemos aquí? Ni David ni Abiatar fueron condenados porque comieron de esos panes, porque David y sus hombres tenían una necesidad real, a pesar de que no era lícito comer de estos panes. El punto de esta historia es que las leyes ceremoniales dadas por Dios no estaban por encima de las necesidades humanas. Los fariseos le acusan de que estaban haciendo lo que no era lícito en el día de reposo, y Jesús le está diciendo que eso es justamente lo que hizo David. Hizo lo que no era lícito por causa de una necesidad mayor y no fue condenado por ello. Dios aprobó aquello. Pero para los fariseos, sus reglas y sus leyes estaban por encima de las necesidades humanas. Pero fijaos, Jesús no se queda ahí, Jesús le dice algo más. Versículo 27, también les dijo, Jesús quiere mostrarle a los fariseos que eran ellos mismos los que estaban violando el corazón de esa ley. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús pone de manifiesto que el verdadero sentido del mandamiento dado por Dios de guardar el día de reposo era para bendición del hombre, para su propio beneficio. Sin embargo, los fariseos lo habían convertido en una carga que oprimía y asfixiaba a la gente. Legalismo, mirar lo externo, cumplimiento de reglas, olvidar el corazón de la ley. Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, ¿qué tiene que ver la autoridad de Jesús con el guardar el día de reposo? ¿Quién hizo el día de reposo? Fue diseñado por Dios, ¿verdad? Cuando dio la ley. No por los fariseos. Y Dios lo hizo para beneficio del hombre. Y si Jesús es el Señor del día de reposo, ¿a qué conclusión quiere llevar Jesús a los fariseos? Jesús es Dios. Él tiene autoridad. Jesús le hace ver que se están enfrentando precisamente a aquel que ellos están pretendiendo servir con ese conjunto de normas, cuando en realidad están quebrantando el verdadero sentido del matrimonio. Es lo mismo que le dice a los fariseos tras curar a aquel paralítico, ¿no? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo porque Él es el Dios encarnado. Jesús mejor que nadie sabe lo que es lícito y lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y hermanos, gloria a Dios, gloria a Jesús, porque para Jesús las necesidades de las personas, el amor al prójimo está por encima aún del mandamiento de guardar el día de reposo. El fin de la ley, el espíritu de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ha sido contundente. Jesús se lo ha dejado clarísimo a los fariseos. Y ahora los fariseos se encuentran en un cruce de caminos. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? O los fariseos se humillaban ante Jesús, el Señor del día de reposo, el que tiene autoridad, se inclinaban a sus pies para beneficio de ellos mismos y para recibir el perdón de Jesús, o se enfrentaban a Él para quitarlo de en medio. Lo triste es que los fariseos se quedaron con la última opción, lo cual nos lleva a la última sección de nuestro pasaje, a ese encuentro que tiene Jesús en la sinagoga con los fariseos, donde nos dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga, de nuevo era sábado también, día de reposo, y nos dice que allí había un hombre que tenía la mano seca. Y los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Sabéis que según las leyes rabínicas se podía sanar a un hombre en día de reposo, siempre y cuando, según los fariseos, su vida no corriese peligro. Ese es el matiz. Pero si su vida no corría peligro, entonces no se podía sanar porque eso sería hacer un trabajo, con lo cual estarías violando el día de reposo. Lo llamativo es ver que los fariseos sabían que Jesús tenía poder para sanar. Los fariseos reconocían que Jesús tenía poder para sanar a aquel hombre de parte de Dios. Pero fijaos la dureza del corazón a la que te lleva el legalismo. Te puede llevar a tal punto que Jesús está allí
Y los fariseos están deseosos de que Jesús muestre su gracia para con este hombre que está enfermo, no para dar gracias a Dios, no para dar gracias a Jesús, no para glorificar a Dios por su bondad, sino para tener un argumento con el que acusar a Jesús. Un argumento que lanzar a la cara de Jesús. Estás violando el día de reposo. Jesús dijo a aquel hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús no va a sanar a este hombre en privado. Él quiere hacerlo de manera pública y notoria. De alguna manera está dando otra oportunidad a los fariseos para que él, mostrando su poder, pudieran reconocerle como quien era, Dios encarnado. Y Jesús le hace una pregunta. Les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. La lógica de Jesús es aplastante, de nuevo. Si es lícito sanar a un hombre que se está muriendo en el día de reposo, también es lícito hacer el bien y restaurarle la mano aunque no se esté muriendo. ¿Quién está mostrando más gracia y más misericordia? ¿Los fariseos o el dador de la ley? Jesús, el dador de la ley, está mostrando más gracia y más misericordia. Así que Jesús no estaba desobedeciendo a Dios, sino más bien cumpliendo el corazón del mandamiento cuando estaba sanando a este hombre. Si el día de reposo es para el bien del hombre, sanar al hombre de su enfermedad es igualmente hacer el bien y por lo tanto es lícito. La respuesta a la pregunta de Jesús es evidente, casi una pregunta retórica. Claro que sí, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero los fariseos no dicen nada para no tener que reconocer lo que es evidente. El problema de los fariseos no es un problema intelectual de que no supieran, es un problema moral. Es un problema de dureza del corazón. No es que no entiendan, es que ellos no quieren entender. Y el problema del legalismo es que te puede llevar a un endurecimiento tal que puedas llegar al punto de negar lo evidente, de negar la verdad. ¿Es Jesús o es tu sistema de normas, tu sistema de reglas? Y los fariseos se quedaron con su sistema de reglas. ¿Qué hace Jesús? Dice que entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí esta palabra enojo quiere decir profunda indignación de Jesús con estos fariseos. Es curioso que no vemos en los evangelios nunca a Jesús enfadado con los publicanos y con los pecadores. Jamás. Sin embargo, vemos que Jesús aquí se indigna con los fariseos. ¿Sabéis por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo acerca de Dios, de cómo es Dios. Y en realidad se habían convertido en ciegos, guías de ciegos, que estaban matando espiritualmente al pueblo, alejando a la gente de Dios y sobre todo los estaban alejando de lo que es la verdadera santidad. La santidad es un requisito indispensable para tener comunión con Dios. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El problema de los fariseos es que estaban alejando a la gente de Dios, haciéndoles vivir en una falsa santidad. Ese es el problema del legalismo y es la razón por la que debemos rechazarlo con toda nuestra fuerza. No es tanto que debemos rechazar el legalismo para defender la libertad cristiana, sino para promover la verdadera santidad de la que Jesús nos habla. Y esta es una de las razones la razón por la cual el legalismo es tan peligroso, porque te hace creer que tu vida está creciendo en santidad cuando en realidad es mentira. Te hace sentir bien contigo mismo mediante el cumplimiento externo de normas, te hace creer que tu nivel de santidad es mayor y por lo tanto estás más cerca de Dios, cuando en realidad es justo todo lo contrario. A lo que te lleva es a un corazón endurecido, a una falta de misericordia, a un orgullo por lo bien que te sientes contigo mismo. Fijaos, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, precisamente él tiene que combatir este problema del legalismo en aquella iglesia. Se habían introducido algunos falsos maestros que habían comenzado a enseñar que debían cumplir una serie de reglas, normas externas para poder crecer en santidad. Y el apóstol Pablo allí también es clarísimo. Colosenses 2, 20 al 23 dice,
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Fijáis? Cumplimiento externo de normas, reglas, no toques, no hagas, no... Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Hay una apariencia de piedad en ese cumplimiento externo de cosas, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El problema, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? La verdadera santidad es aquella que produce el Evangelio, es decir, al abrazar la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de que hemos sido perdonados por pura gracia, que Dios mostró su amor y su misericordia enviando a su propio Hijo para que por su muerte nosotros tengamos vida. Cuando abrazamos esta verdad y cala en nuestro corazón, ahí es cuando el Señor va a empezar a obrar y va a empezar a producir fruto, un fruto de santidad. Y esto es absolutamente liberador, porque ahora Dios no nos acepta en base a nuestro desempeño particular de nuestro conjunto de normas, sino que ya hemos sido aceptados en base a la perfecta justicia de su Hijo y a su entrega en la cruz del Calvario por nosotros. No hay ninguna otra cosa que pueda ser aceptada por Dios más que lo que su Hijo ya hizo. Apegarse a un conjunto de reglas no te va a ser más aceptable delante de Dios. Y cuando esta verdad cala en nuestro corazón, ahora deseamos vivir en santidad por amor a Dios, porque le amamos. Y por eso ahora también Él nos mueve a tratar a los demás con la misma misericordia con la que hemos sido tratados nosotros. El legalismo no produce eso. Ese no es el fruto del legalismo. El legalismo no produce santidad. Al contrario, se convierte en un estorbo porque nos mueve simplemente a conformarnos a un conjunto de reglas externas que no producen ningún cambio en nuestro corazón. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio y que continúa viviendo a la luz del Evangelio cada día. Como lo dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo el que nos empuja a vivir de esta manera. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo. Es su obra al mostrarnos su gloria y lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nos mueve a querer vivir en una vida de santidad por amor a Él. Mira cómo termina la historia. Versículo 6. Dice que salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Los fariseos se indignaron porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo. Se indignaron porque Jesús hizo bien a un hombre en el día de reposo y sin embargo no tienen ningún problema en usar el día de reposo para planificar un asesinato. ¿Veis la contradicción del corazón legalista? En su celo por el cumplimiento externo de la ley de Dios, en el fondo lo que hay es orgullo. Son capaces de planificar el asesinato del mismísimo Hijo de Dios. Y lo más increíble, los fariseos se alían con los herodianos. Antes lo hemos comentado, los herodianos eran judíos, pero que estaban a favor de la dinastía de Herodes. Pero es que los herodianos de alguna manera representaban el sector más inmoral, el sector más liberal y más pagano de aquella época. Un sistema que además trataba de imponer, estos grecorromanos trataban de imponer a los pueblos que conquistaban para hacerlos vivir en su estilo de vida pagano, contrario completamente al Señor. Así que los fariseos, el ala más conservadora, los cristianos más conservadores de la época, se alían al ala más inmoral, más indecente y más liberal y más pagana. Y lo vemos confabulando juntos para matar a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque ambos tienen un problema con Jesús. Tanto los fariseos como los herodianos,
Ambos tienen un problema con Jesús. Para ambos Jesús representa una amenaza. Alguien podría pensar, bueno, Jesús está aquí enfrentando a los fariseos que eran conservadores porque Jesús era un liberal. De alguna manera, el mensaje de Jesús es: no quiero normas, vive como quieras. Nada más lejos de la realidad. Los liberales también quieren matarlo. Estos herodianos también quieren matar a Jesús. Tanto el legalismo como la mundanalidad son un estorbo para tu santificación. Hemos visto el texto de Colosenses, ¿verdad? Pablo le ha dado duro a los legalistas. Y ahora alguien podría decir, bueno, me he librado de todas las reglas y normas, puedo vivir como me dé la gana. Fijaos cómo Pablo continúa. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ni fariseos, ni legalismo, ni herodianos, mundanalidad. Creo que este pasaje es un llamado del Señor a todos nosotros a que guardemos nuestro corazón. Guarda tu corazón de vivir una falsa religiosidad legalista que simplemente está basando su vida en cumplimiento externo de reglas completamente desconectados de lo que hay en tu corazón, de lo que ama realmente tu corazón. De nada te sirve venir a la iglesia por rutina, de nada te sirve cantar canciones, de nada te sirve dar tus ofrendas puntuales al Señor si solo lo haces para cumplir con Dios, si solo lo haces por lo que dirán los demás de ti. Dios aborrece esto, hermano. Dios aborrece una falsa religión legalista con un corazón que está lejos de Él. De hecho, es una de las cosas que más se repite en los profetas. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Guarda tu corazón de ser como los fariseos. Pero en ese guardar el corazón de ser como un fariseo, de no caer en ese legalismo, ten cuidado también de no irte al extremo de pensar que puedes vivir como quieras. Dios envió a su Hijo no solamente para que tus pecados fuesen perdonados y para que ahora puedas vivir como te dé la gana. Él vino para librarte de la esclavitud del pecado, para hacerte santo. Él quiere que tú seas santo como Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cristo vino para traer perdón y darte vida. Y con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo no solamente te perdonó los pecados, sino que ahora también te ha dado el poder para que puedas vivir una vida en santidad. Algo que era imposible que pudieras vivir antes. Guarda tu corazón de ser un herodiano. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que nos has dejado en este Evangelio. Y, Señor, haz que podamos examinar nuestro corazón si en él hay cabida para vivir como un fariseo, venir simplemente a la iglesia, llevar una vida moralmente más o menos correcta, pero con un corazón que está alejado completamente de ti, Señor. Perdona mi pecado, Señor, perdona nuestros pecados si estamos viviendo de esa manera y derrama de tu gracia en nosotros, Señor. Haznos ver tu gloria, transfórmanos para que te podamos amar cada día más, Señor, para que podamos contemplar tu gloria y reconocer que no hay nada mejor que tú eres sobre todo, que tú eres nuestro Señor. Y no permitas, Señor, que empecemos a construir reglas, normas, fijándonos en lo externo, sino que tú nos transformes por el poder de tu Evangelio, nuestro corazón, para que podamos amarte cada día más, Señor. Líbranos también de la mundanalidad, de querer vivir sin tenerte a ti en cuenta, Señor, ni como los fariseos ni como los herodianos, Señor. Queremos amarte con nuestro corazón, es nuestro deseo. Pero obra en nosotros, Señor. Queremos crecer en una santidad verdadera, Señor, una santidad que no obra simplemente por cumplir ni por lo que nos puedan decir los demás, sino porque te ama y porque ama ser santo como tú eres santo. Señor, gracias por tu Hijo, gracias por haberlo enviado. Gracias porque es únicamente a través de su sacrificio que podemos tener perdón de pecados y tenemos la esperanza también de una eternidad contigo, sin pecado, sin estorbo, en una comunión perfecta, Señor.
Gracias por esa obra que tú has iniciado en nosotros y gracias porque tú la vas a terminar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.